Ya estamos en casi la recta final del programa. Francisco, quería no perder la ocasión para que hagamos un análisis también un poco más geopolítico, ¿no? Hay una guerra todavía que sigue, digamos, desarrollándose en el Medio Oriente. Esto, al tiempo que estamos grabando este programa, quizás podría dar con la salida del régimen iraní, ¿no? Y cambia por completo lo que se llama la correlación de fuerzas, tanto en Latinoamérica como a nivel del resto del globo. ¿Cómo ves tú están, digamos, quedando las cosas de cara a estas posibilidades, que caiga el régimen cubano, por ejemplo? ¿Y cómo sería en consecuencia calificada la política exterior de Estados Unidos, que el día de hoy a veces es muy cuestionada por esta situación de belicista, pero que pareciera pudiese traer dividendos políticos, como por ejemplo los cambios de regímenes radicales que tanto en Latinoamérica como en el Medio Oriente han venido causando grandes traumas también a los Estados Unidos? Mira, la posición del gobierno de Estados Unidos a nivel internacional es totalmente comprensible. Orlando, una vez que tú no puedes jugar bajo unas ciertas reglas que el oponente no está cumpliendo. Tú no puedes insistir en que las reglas del orden internacional son A cuando el que está en el otro lado piensa que son B. Entonces no estamos jugando el mismo juego. ¿Entiendes? Ahora, dentro de cuando estamos primos interpares está bien. Vamos a lo que dice la ley internacional. Ahora, es totalmente legítimo que entonces cuando hay gobiernos que se han dedicado en las últimas décadas, a ir contra los intereses de Estados Unidos y han pasado Estados Unidos ha pasado por todas las fases para tratar de desescalar y no se ha logrado eso. Mira, en el caso de Irán estamos hablando de un régimen en el cual no puedes llegar a ningún acuerdo porque su concepción del Islam, que no es el Islam en líneas generales, sino la concepción del Islam de los iraníes dice que todos los que no somos, que no estamos de su lado, bueno, hay que acabar con nosotros, acabar con nuestra vida. Entonces, ¿cómo negocias en el caso de Irán? ¿Cómo permites que tenga una bomba nuclear, Orlando? Entonces, esos son los tipos de amigos con los cuales el chavismo, con los cuales el castrismo se habían aliado en los últimos tiempos. Entonces, evidentemente estaban yendo no solamente contra los intereses de Estados Unidos, estaban yendo contra los intereses de Occidente. Y eso es también lo que tiene que entender Europa. Okay, que los intereses de Europa son los mismos intereses de Estados Unidos, porque son los intereses de Occidente. Y no digo Occidente como un tema geográfico, sino con un tema cultural. Ahí entran países como Australia, entran países inclusive como Japón, lo que tú quieras. Entonces, bajo esa concepción de Occidente es que Estados Unidos se ha venido moviendo, que lo hace de una manera que algunos dicen que es escandalosa. Sí, es verdad que el presidente Donald Trump es un elefante en una tienda de cristal, pero es que nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Ese es el tema, que a veces habla de una manera con mucha candidez, como que sin filtro. Es verdad, lo hemos vivido en el caso de Venezuela, sobre todo quien más lo ha sufrido es María Corina Machado, ¿no? Cuando dijo de una manera eso, muy cándida, que María Corina Machado no tiene el respeto de la gente en Venezuela, y lo que se refería a Donald Trump es que no tenía el respeto dentro del aparato. Habla sin filtro, pero como empapa, ¿eh? Exactamente, exactamente. Entonces, y lo mismo ahora con ese reconocimiento a Delcy, que es un reconocimiento más que todo pragmático, pero no es un reconocimiento de legitimidad, que entre otras cosas, si ocurriera, Orlando, esto creo que lo hablábamos fuera de cámara, pero tú me lo comentabas, es muy importante que si ocurriera ese reconocimiento formal o legítimo a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela por parte de Estados Unidos, eso afectaría positivamente a Nicolás Maduro. Entonces, eso tampoco es el caso. Ahora, yo no quisiera que terminara el programa, Orlando, sin que habláramos de quien puede torpedear realmente esa transición, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello puede torpedear esa transición. Diosdado Cabello, la misma persona que tiene la mayor recompensa del mundo en este ¿Cómo la momento. torpedea?
¿Cómo lo haría? Mira, la forma práctica es no permitiendo que este proceso de 3 fases del gobierno de Estados Unidos avance. Y son pequeñas piedras en el camino que va poniendo, como el retraso de la ley de amnistía, el retraso de la liberación de los presos políticos, el retraso a leyes que beneficien económicamente a Estados Unidos, etcétera. Son pequeñas cosas. Ahora va a empezar seguro a torpedear con el tema del fiscal, porque el fiscal, el ex fiscal ya, Tarek William Saab, era una ficha de él, o se había aliado a él en los últimos tiempos. Entonces, ese tipo de cositas. Ahora, ¿qué es lo que necesita Diosdado Cabello? Diosdado Cabello necesita seguridad de que no va a terminar siendo compañero de celda de Nicolás Maduro en Brooklyn. Eso es lo que necesita Diosdado Cabello, eso es lo que... Diosdado Cabello está en esa posición en este momento, entonces tiene que hacerse fuerte, Orlando, para poder negociar una salida. Inclusive se habla de que Rodríguez Torres, donde realmente aterrizaría, sería en el Ministerio del Interior nuevamente, y Ceballos y Chazo en el Ministerio de la Defensa. Pero Diosdado no va a aceptar salir del Ministerio del Interior hasta que esté acordado con Estados Unidos. Y lo mismo pasará con Vladimir Padrino López. Fíjate, los dos ministerios que están ahorita en discusión son los dos ministerios encabezados por quienes tienen la mayor recompensa por parte de Estados Unidos en el mundo, $25 millones sobre su cabeza. Ningún otro terrorista, ni narcotraficante o jefe narco tiene una recompensa mayor. Eso dice mucho. Además, están pedidos, igual que Nicolásito, por cierto, por la justicia americana. Mira, muy interesante esto porque lo que estamos tratando nuevamente de comprender. El padre Olazo nos decía en clases a veces, Francisco, que hay cosas que no se justifican, pero que hay que comprenderlas. Exactamente. Y aunque no justifiquemos, ciertamente, valga la cacofonía en sana justicia, la presencia de ciertos actores, porque han generado mucho dolor y mucha represión en Venezuela, que tenemos que comprender que parte del proceso para evitarnos más violencia y que eventualmente más continuidad o mayor continuidad de la que ya hemos tolerado por 27 años, es comprender que estos actores deben ser reubicados conforme lo esté dando el proceso de transición en el país. Y esto supone, digamos, un entendimiento muy sensible, sin duda, porque estos hombres han significado también mucho dolor para muchas víctimas. Sin embargo, aquí estamos hablando de un tema que es así, es realpolitik. Tenemos que ir al corte, pero en el próximo segmento ya vamos a hablar un poco propositivamente para despedir. ¿Cómo estás viendo realmente en concreto esa transición en Venezuela en términos de coexistencia y cohabitación con lo que acabas de comentar, con actores del chavismo que de algún modo deberán formar parte, ya veremos cómo, de ese realumbramiento democrático? Ya venimos.